yo no soy el que determino esto, Dios lo hizo así. Y ese endurecimiento, en parte, como dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ese endurecimiento, parte del misterio que el apóstol Pablo menciona aquí, es que aunque Dios fue el que propició este endurecimiento, Dios no les quita absolutamente nada de responsabilidad a todos aquellos judíos que se mostraron incrédulos y rechazaron al Señor Jesucristo como Mesías y como Salvador. Y a la vez Dios no incurre en la más mínima injusticia al haber endurecido a la mayor parte del pueblo de Israel para que rechazara al Mesías. Esto es algo que la mente humana no puede comprender, no podemos comprender. Le busquemos por donde le busquemos. Y lo único que podemos hacer es explotar, como el apóstol Pablo lo va a hacer en el versículo 33, y decir definitivamente: la sabiduría de Dios es profunda, es insondeable, y el querer encontrarle fin, el querer llegar hasta el fondo, es como querer lograr un imposible. Jamás se va a lograr esto mientras estemos nosotros en este cuerpo. Aquí, mis hermanos, debo decirles como una anticipación que cuando el apóstol Pablo menciona tanto en el versículo 25 como en el versículo 26, en las expresiones que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, y en la expresión del versículo 26, luego todo Israel será salvo, principalmente esta última expresión del versículo 26, lamentablemente muchos lo interpretan como que se refiere al Israel espiritual, o sea, a la iglesia formada tanto por gentiles como por judíos, lo cual es un error. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí por inspiración divina es que no es el Israel espiritual. Se está refiriendo aquí a Israel como nación, como pueblo que forma un país, como la total población de la nación de Israel, principalmente los que están concentrados allá en su país, en Medio Oriente, como también en judíos que radican en otras partes del mundo y que actualmente se muestran rechazantes a recibir y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Se está refiriendo tanto en el versículo 25 como en el versículo 26, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación en general. Y lo que nos está diciendo es que la nación de Israel, cada uno de sus habitantes, cada uno de los judíos, en una generación futura, concretamente, el apóstol Pablo dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando el último gentil que entre a la iglesia de Dios y forme parte de ella, y con ello se va a completar parte de esa tercera parte de toda la humanidad que ha existido sobre la faz de la tierra desde que empezó el Señor, desde Adán hasta el último habitante, antes de que este mundo sea destruido por Dios. Cuando el último gentil entre a formar parte y se complete esa tercera parte de la humanidad que será salva. Estas palabras quizás
suenen un poco que no encajan aquí, pero vamos a ver citas bíblicas claras que nos hablan acerca de esto. Lo que nos está diciendo es que cuando el último gentil, que en el plan de Dios entre a la iglesia, vaya, así como cuando en los tiempos de Noé, cuando entró Noé y la última pareja de animales que Dios le ordenó que metiera al arca, ahí se terminó ya la oportunidad para que ya nunca nadie más pudiera entrar ahí. Ya entró el último, el Señor le cierra la puerta al arca. Y esa puerta ya no se volvió a abrir hasta que después del diluvio. Pero ya no pudo entrar ni humanos, ni animales, ni reptiles, ni aves. Nadie pudo entrar. Bien, sucederá lo mismo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando ya no haya cupo para nadie más, entonces va a acontecer un suceso en masa sobrenatural que toda la nación de Israel que pueble la tierra y que esté obviamente en capacidad de percibir entre lo bueno y lo malo, van a convertirse a Dios. Dios va a intervenir directamente. Dios, así como un día provocó ese endurecimiento en el pueblo judío, un día, como dice el apóstol Pablo, es solamente en parte, un día Él va a quitar ese endurecimiento. O podemos decirlo con otras palabras, va a quitar la venda de los ojos de ellos y van a poder ver todos que el Señor Jesucristo, que sus ancestros y las generaciones pasadas han estado rechazando, es el Mesías que estaban esperando. Y se van a convertir a Él y Dios los va a perdonar, los va a santificar, y es ahí en donde se va a cumplir lo que dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Ahora, esta afirmación del apóstol Pablo no es una afirmación aislada o peregrina o aventurera. El apóstol Pablo, él fue un fariseo, él aprendió la ley de Moisés a los pies de su maestro llamado Gamaliel, y entre otros maestros o doctores de la ley, y él sabía cuando se convirtió al Señor que de parte de Dios esto estaba prometido desde las escrituras del Viejo Testamento. Y es por eso, como suele suceder en muchas de sus cartas, por no decirlo en todas sus cartas, regularmente hace alusión a profecías que quedaron escritas, y en base a esas profecías, simple y sencillamente, porque Dios, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de Daniel, a través de Moisés, a través de cualquiera de los profetas que a él le plació usar, dejó promesas que van a cumplirse tarde que temprano. Algunas ya se han cumplido, pero esta es una de las que están por cumplirse. ¿Cuál? La salvación futura de Israel. Pero esa salvación va a ser únicamente para aquellos que estén con vida sobre la tierra. Todos aquellos que hayan muerto en su condición de rechazo hacia el Señor Jesús, todos aquellos no van a formar parte de esta salvación. Va a ser solamente aquellos que por la misericordia y por el plan de Dios estén poblando la tierra. Gloria a Dios. De pronto se van a convertir
¿Y cómo es que se van a convertir? Exactamente yo no lo puedo explicar. Pero creo que podemos tener una idea nosotros, mis hermanos, por la experiencia que hemos tenido cuando el Señor Jesucristo le plació llegar a nuestras vidas, pasar, y como Elías, cuando pasó por un lado de Eliseo y nada más le echó su manto sobre él, e inmediatamente Eliseo dice que dejó los bueyes, dejó la yunta, los arados, y se fue y le dijo: aquí estoy, le dijo, solamente permíteme, dice, que vaya y bese a mi padre y te seguiré. Ve, le dijo Elías, lo que te he hecho. Pues hombre, tal vez Elías no le había hecho nada, pero el Señor, con ese obrar de Elías de echarle el manto sobre él, lo convirtió al profeta Eliseo. Así, con esa visita tan sobrenatural y repentina que el Señor hizo en nuestras vidas y nos cambió de una vida vieja, de una vida viciada en el pecado, a una vida renovada y santificada por el Espíritu Santo, pienso que algo parecido así va a acontecer con todo judío que pueble la tierra en ese entonces. Mis hermanos, pero quiero que vayamos a ver primeramente la profecía, la cita bíblica que el apóstol Pablo usa del Antiguo Testamento, concretamente la que tenemos en el versículo 27, y dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31 es la cita que el apóstol Pablo nos señala ahí. Versículo 33 y versículo 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tratemos de ahondar un poquito en estos dos versículos proféticos que están por cumplirse, mis hermanos. Tienen relación con esa salvación futura de la nación de Israel en una generación venidera, gloria a Dios. El profeta Jeremías, de parte de Dios, está mencionando un nuevo pacto. Dice: ese pacto no es como aquel que yo hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, porque ese pacto lo violaron, fallaron, dice. Este nuevo pacto, no va a fallar, porque en este pacto, dice, yo voy a ser el que voy a garantizar que no falle. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Él está diciendo: mi ley yo la voy a poner en su mente y la voy a escribir en sus corazones, o en su corazón. Cuando esto pasa, mis hermanos,
el único deseo, la única inclinación que hay en un ser humano en cuyo corazón está la ley de Dios y en cuya mente habita la palabra de Dios, es solamente obedecer a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios, anunciar a Dios, propagar el conocimiento de Dios a más no poder. ¿Sí? Esto no acontece todavía. Es precisamente lo que el Señor va a hacer allá con el pueblo de Israel. De alguna manera, mis hermanos, esto tuvo cumplimiento parcial cuando vino el Señor Jesucristo, pero su cumplimiento pleno va a ser en aquel tiempo que el apóstol Pablo nos está diciendo, cuando todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahorita esto solamente está cumplido de una manera parcial, de una manera, vamos a decirlo, mínima, en comparación de todo el pueblo judío que ha existido sobre la tierra. Ha sido una mínima parte los que han aceptado al Señor. Pero viene el tiempo cuando el Señor dice, entonces sí, ellos van a ser mi pueblo. Ellos van a poder decir de una manera general, Él es mi Dios. Y van a obedecer. Ahora, en ese tiempo, en el versículo 34, cuando esto suceda, dice el Señor a través del profeta, ya no va a haber necesidad de que se anuncie más el Evangelio, de que se predique más, de que se ande invitando a la gente a que conozca a su Dios. Aleluya. Dice, porque todos me conocerán. Ahora, esta palabra conocer, más que referirse al aspecto intelectual o mental del conocimiento de algo, aquí tiene un significado que va más allá de eso. El significado de la palabra conocer, porque aquí dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, quiere decir entablar una relación de amistad con Dios. O en otras palabras, se van a poner a cuentas con Dios, van a humillarse a Dios y le van a obedecer. Esto es lo que significa la palabra conocer. No tanto a que se tenga una percepción de quién es Jehová. Porque miren, el pueblo judío, con todo y su desobediencia y su rebeldía que le ha caracterizado prácticamente desde que empezó a ser nación, una de las cosas que ha guardado de generación en generación es que a los niños desde chiquitos se les inculca quién es el Dios de ellos. Tenemos nosotros que cuando Moisés fue rescatado de las aguas en aquella pequeña barquilla que fabricaron sus padres y lo depositaron en el río Nilo, y que la hija de Faraón pues lo sacó, todo claro, porque Dios estaba guiando los acontecimientos así, y pues sin saberlo se lo dio a su misma madre de Moisés para que lo criara y para que lo cuidara. Y durante ese tiempo, no lo dice de una manera explícita la palabra de Dios, pero por lo que Moisés demostró con su actitud cuando ya era adulto,
se deduce con toda seguridad que durante el tiempo que su madre y su padre lo tuvieron a su cuidado, le estuvieron inculcando el conocimiento de quién era el Dios de la raza judía, de quién era aquel Dios que empezó con el llamamiento de Abraham, aquel Dios que había dado promesas de que iban a estar esclavos 400 años allí, pero que iban a ser libertados por Dios. Tenemos esa esperanza. Dios nos va a visitar y nos va a sacar de aquí. Tú perteneces al pueblo del pacto de Dios, Moisés. Tal vez va a llegar el tiempo en que vas a vivir la vida como lo viven los egipcios, máxime los altos gobernantes, la clase privilegiada, pero nunca se te olvide, nunca se borre de tu mente que tú eres parte del pueblo del pacto de Dios. Estés donde estés. Gloria a Dios. Grábate bien en tu mente esto. Y que Dios tiene puesta su mirada sobre nosotros. Y así Moisés, cuando él creció, nos dice por ahí el libro de Éxodo, que le dio por salir de palacio, de la vida de príncipe que llevaba, le dio por salir a ver cómo vivían los judíos, sus hermanos. ¿Y cómo sabían que los judíos o los hebreos eran sus hermanos? Por esto que yo estoy mencionando. Porque una de las cosas que el pueblo judío tiene por encima de toda su rebeldía es que ellos siempre han inculcado a sus descendientes, por ese lado han obedecido el mandato de Dios que les dijo: y estas palabras las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ya? Y lo harás cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, lo harás cuando estés a la mesa, cuando te acuestes, cuando te levantes. El pueblo judío, hablando de una manera generalizada, quizás haya excepciones muy limitadas, pero siempre han inculcado el conocimiento de ese Dios único del pueblo hebreo hacia sus hijos, hacia sus descendientes. Por esa razón es que cuando el profeta aquí dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Todos los judíos conocen a Dios en el sentido de la capacidad de percepción. Saben que Jehová, saben que el Dios de Abraham es el Dios de ellos. Pero no se está refiriendo al simple conocimiento. Repito, se está refiriendo a que en aquel día, cuando este pacto se cumpla plenamente, todos van a proceder a humillarse a Dios y a obedecerle. Y de esa manera van a conocer a Dios. Esta palabra conocer, nosotros, mis hermanos, vamos a ver, antes de pasar a otra cita bíblica, como una especie de paréntesis. Vamos a ver más ampliamente el significado, en este sentido que yo estoy explicando, la palabra conocer. El Salmo número 1, una porción bíblica que ya hemos visto en otras ocasiones. Salmo 1. Amén. Debo decir que estas citas bíblicas, entre otras que
no vamos a irnos a muchas, solamente para que entendamos que la palabra conocer, no siempre que la encontremos en la Biblia, va a significar un conocimiento secular. En este caso concreto que estamos viendo, significa ponerse a cuentas con Dios y establecerse con Dios en esa relación de hijo de Dios. Bien, Salmo número 1 dije, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando dice porque Jehová conoce el camino de los justos, quiere decir que Jehová aprueba la vida de los justos. ¿Qué eso quiere decir? El camino de los justos también. Ahora, pero Dios también conoce el camino de los malos, pero lo conoce en el sentido de su atributo de omnisciencia, de omnipotencia, que Él todo lo conoce. Pero aquí la palabra conocer significa lo que he venido diciendo: una buena relación con Dios. Los justos tienen una buena relación con Dios porque su manera de vivir es conforme a la voluntad de Dios. Hay otra cita bíblica en Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 7 de Mateo. Mateo 7. Solamente el versículo 23. Dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esto, desde el punto de vista literal, no es cierto, porque Dios conoce a todo el mundo, ¿sí? Tanto a los buenos como a los malos, tanto a los que obedecen su palabra como a los que no la obedecen. Dios nos conoce perfectamente. El rey David dice por ahí en el Salmo número 139: conoces mis pensamientos desde lejos, dice. Pero aquí, cuando el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí, le está diciendo lo siguiente de alguna manera: nunca hubo entre ustedes y yo la relación de hijo a padre. Nunca se legitimó esa relación de hijo de Dios de ustedes para conmigo. Y por lo tanto, no existe ningún vínculo que a mí me comprometa a darle la salvación. Gloria a Dios. Al contrario, apartados de mí, dice el Señor, que les dirá, hacedores de maldad. En la parábola de las 10 vírgenes, un poquito más adelante, ya como última cita, el capítulo 25 de este mismo evangelio, todos los que por la misericordia del Señor hemos venido a su conocimiento y hemos tenido el grande privilegio y la grande responsabilidad de formar parte de su iglesia, sabemos la narración de esta parábola de las 10 vírgenes, pero solamente quiero que leamos para el efecto del objetivo que estamos viendo en el significado de la palabra conocer. En cuanto a una buena relación con Dios, solamente acompañen en el versículo 12. Dice: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo,
que no os conozco. Esto les está diciendo a aquellas 5 vírgenes insensatas que no tuvieron el cuidado de prevenirse, tanto con sus lámparas como con sus recipientes con aceite, y por lo tanto, de una manera espiritual, significó que no se apercibieron. Tuvieron en poco las prevenciones de Dios y llevaron una vida a como ellas les pareció, hablando simbólicamente. Esto se está refiriendo a todo ser humano que rechaza soberbiamente la voluntad de Dios y no la vive. En ese caso, la respuesta del Señor es: no os conozco, en el sentido de que no existe esa relación de padre a hijo. Y por lo tanto, pues, la consecuencia, mis hermanos, muchas veces no quisiera yo ni mencionarla, porque es algo terrible, una horrenda condenación por toda la eternidad. Volvamos a Romanos capítulo 11, gloria a Dios. Hay más que ver aquí, mis hermanos. Entre otras cosas, nos queda ver cómo es que lo que yo les mencioné, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, nos conecta a esa tercera parte de la humanidad que va a ser salva. Ya lo veremos. El tiempo se nos ha agotado y esto es algo que requiere un tiempo considerable para ver algunas citas bíblicas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que de una manera bien firme nosotros afirmemos esto también, de que una tercera parte de la humanidad va a ser salva, y esto por la gracia de Dios, ya que nunca ha habido ni jamás habrá alguien que pueda salvarse por su propia capacidad. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo es imposible la salvación para el elemento humano, tanto a los que vivieron antes del sacrificio como a los que vivimos después del sacrificio. A todos nos limpia del pecado cuando nos prestamos a ello. Tiene el poder para irradiar salvación hacia el pasado, tiene el poder para irradiar salvación hacia el futuro. Y esto es, de una manera ya resumida, un poder continuado, tanto hacia atrás como hacia adelante, gloria a Dios. Vamos, de hecho, estamos terminando la predicación con esto y vamos a continuarla, si el Señor nos lo concede, en el próximo culto que tengamos. Vamos a orar y vamos pidiendo